Bienvenidos a otra cápsula del saber. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de filtro para ventilación mecánica. Entonces, primero quisiera contextualizar la función del epitelio ciliado de las vías aéreas altas, de la mucosa de las vías aéreas altas. ¿Qué función cumple en nuestra fisiología? Bueno, esas células ciliadas de la mucosa producen moco que sirve como filtro o barrera física para bacterias y virus y también esporas de hongos que puedan entrar a través de nuestra nariz cada vez que inspiramos. Pero además de esta barrera de filtro, que es muy importante para nuestra inmunidad, las vías aéreas altas cumplen la función de, como lo observan aquí, calentar el aire, ¿sí? Con nuestra temperatura corporal y también humedecerlo o humidificarlo mejor. Entonces, el aire entra a 22 grados con una humedad relativa de 50% y poco a poco se va calentando y a su vez se va humidificando más o menos a un 100%, hasta que llega a un límite de saturación en donde es adecuado para los pulmones y todos los bronquios y todo el intercambio gaseoso que se pueda tener. Entonces, cuando un paciente necesita una respiración asistida porque por sí mismo no puede respirar, se procede a, a técnicas en donde básicamente se inserta un tubo o una cánula y posteriormente en en esta vía que se inserta el tubo o cánula, que puede ser la tráquea, la laringe, se conecta un circuito para facilitar el paso del aire a los pulmones y generalmente pues se hace a través de un ventilador mecánico. Ahora bien, todas estas técnicas que puede ser traqueostomía o otro tipo de ostomías de las vías aéreas que tienen una respiración asistida, es decir, que están conectados a un ventilador, conllevan a una pérdida de la respiración bucal y nasal o una pérdida de la respiración eh, de estas vías altas. Como ven, el circuito, la cánula que se inserta está en esta parte del sistema respiratorio. Entonces, todas estas funciones que nosotros veíamos de filtro, humidificación del aire, calefacción del aire, pues se pierden en esta técnica, pues porque uno de los pasos no se lleva a cabo y eso hace que el aire que entre pueda irritar las vías respiratorias y a su vez entre con cargas de microorganismos. Entonces, ¿cuáles son las funciones que van a hacer estos filtros respiratorios? Obviamente filtrar, ¿cierto? Pero también podrían ayudarnos a calentar o humidificar, dependiendo del tipo de filtro que tenemos, puesto que esta es la función que intentan imitar o mimetizar en una respiración asistida, donde las vías respiratorias altas, pues no se cuenta con ellas. Entonces tenemos diferentes tipos de filtros. El primero es el filtro bacteriano y viral simple, en donde es un material que previene el contagio de microorganismos al paciente, al personal de la salud y los familiares. Y aquí podemos tener una ilustración. La membrana como tal que está en la mitad del filtro, ¿cierto? Esa parte ovalada, pues ahí hay un, digamos, una telilla con unos poros y esto retiene, este material retiene eh, las bacterias, los virus o las esporas de hongos, dependiendo de el tamaño del poro del filtro. Y aquí vemos un puerto que es el puerto de capnografía, en donde bien se puede censar todo el CO2 o otros gases de la respiración del paciente o introducir algún fármaco. Por otro lado, tenemos los intercambiadores de calor y humedad. Y aquí notamos pues que el filtro hace la función de filtrar y los intercambiadores de calor y humedad pues hacen eso, el calor y la humedad, agregarla a ese aire que viene de una respiración asistida. Y lo que podemos distinguir aquí es que pueden haberlos con filtro y sin filtro. Es decir, pueden haber acondicionadores de temperatura y humedad que a su vez filtren o simplemente acondicionadores de temperatura y humedad que no tengan esa función o ese material para filtrar. Estos acondicionadores con filtro, ¿sí? Además
de acondicionar temperatura y humedad hacen esta parte que mencionábamos de los filtros sencillos, bacterianos y virales, que es prevenir el contagio de microorganismos al paciente. Entonces, podemos tener los filtros sencillos que cumplen esa función de barrera de microorganismos y filtros intercambiadores de calor y humedad que conocemos coloquialmente aquí en la institución, o bueno, así también lo dice el proveedor como filtros nariz de camello. ¿Cómo los puedo distinguir de los filtros bacterianos sencillos? Porque ellos casi siempre en su empaque y en el mismo dispositivo claman una ficha o declaran, perdón, una sigla HMEF. Y esto significa Heat Moisture Exchanger Filter, que en español sería humedad, calor, heat, moisture, humedad, exchanger, intercambiador de calor y humedad, y a su vez es un filtro. Entonces, cuando veamos las siglas HME, se trata de un intercambiador de calor y humedad que a su vez puede hacer la función de filtrar y están destinados a eso, a atemperar y humidificar también el aire. El aire, ¿cómo logran esto? Como ven, este filtro tiene un poquito más de grosor que el filtro sencillo y lo que hace es retener el aire que el paciente expira y con esa temperatura del aire expirado y esa humedad en su material hidrofóbico, cuando el paciente inspira y el aire pasa a través de este filtro, coge o toma ese calor y humedad del aire que expiró. Así que las expiraciones del paciente, esas características ambientales de ese aire que él expira, pues se conservan en este filtro y le sirve para el aire que él inspira, se aclimate y entre a sus pulmones. Entonces es ideal colocar este filtro pues entre el circuito inspiratorio y el circuito expiratorio, porque asimismo intercambia calor y humedad